Ahí está. Para todos, si está alguien que no pudo participar, yo creo que claro, igual, hacemos como el otro día, y enseguida que termine nos quedamos procesando el video, demora un poquito, mientras se procesa el video, se sube al canal, pero intentamos que quede disponible esta misma noche. De todas maneras, les mandamos un mensajito enseguida. ¿Está? Todo Bien. tuyo, Jaime. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, decirles que tengo un poco de miedito porque generamos una expectativa con el título de la webconferencia, que ahora hay que ver cómo respondemos a esa expectativa, ¿no? La magia del formato, ¿no? Ilusionismo en Excel. Eh, Les confieso, el título tenía que tener bastante marketing porque queríamos atraerlos pero al mismo tiempo, en realidad vamos a abordar un tema que ya se aborda en el curso, pero que es bien, bien importante y que a veces no se dimensiona la importancia real que tiene ese tema, que es la aplicación del formato. Y no solo la aplicación del formato, entender cómo se relaciona el formato con los datos. Y para eso tenemos que partir de entender qué datos maneja Excel, qué tipo de datos, y para qué y cómo maneja esos datos. Y cuando los estamos ingresando, reconocer qué tipo de datos estamos ingresando. Porque muchas veces eso es lo que nos genera después errores, que nos da una fórmula, un error, y nos enloquecemos tratando de ver de dónde surge la fórmula, qué hicimos mal en la fórmula, y la fórmula está perfecta, y el error en realidad es simplemente que ingresamos equivocadamente datos de una forma que no correspondía. Pasa mucho con los datos numéricos, en eso nos vamos a centrar, especialmente en los datos numéricos. Entender esto después nos va a permitir también entender cómo Excel realiza los cálculos, nos va a permitir detectar muchos posibles errores a futuro. Y aunque esto ahora lo estamos viendo a un nivel inicial, partiendo desde cero y en un curso básico, este mismo problema a veces incluso se ve en personas que ya tienen otro manejo superior y que están haciendo un curso intermedio, hasta a veces un curso avanzado, y que por allí no terminan de reconocer o de entender cómo funciona internamente Excel en ese tema. Entonces nos dejamos de cháchara y vamos a los hechos. Voy a compartir la pantalla. No escucho igual. Bien. Bueno, lo primero, reconocer los datos que vamos ingresando. Entonces, yo les diré que básicamente en Excel hay dos tipos de datos. Un dato puede ser un valor o puede ser un rótulo, o sea, un texto, ¿sí? Podemos hablar de datos lógicos también, pero nos iríamos un poco y no nos vale la pena en este momento. Vamos a concentrarnos en esto. Todo dato que ingresamos es un valor o es un rótulo, un texto. Entonces, ingresamos, por ejemplo, no sé, el 45, le doy Enter. Esto que ingresamos es un valor. Y ahora voy a ingresar hola, voy a darle Enter. Eso que ingresamos es un texto. Y ahí ya podemos ver algo que es bien interesante. El valor, observan ustedes, quedó del lado derecho. Y sin embargo, el texto nos quedó del lado izquierdo. Siempre que en una celda a la cual previamente no le hayamos dado un formato, es decir, que no le haya puesto una alineación centro, que le haya forzado con un formato, siempre que ingresamos un valor nos va a quedar de la derecha, y siempre que ingresemos un texto nos va a quedar de la izquierda. Y esto, que parece poco importante, sin embargo, es bien importante, porque nos va a permitir detectar muchos errores, algunos de los cuales yo ya los estuve viendo en algunas entregas y les hice comentarios. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir. Si ingresamos, revisen los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. Elisa, si tú puedes ir cerrando, de todas maneras, te agradezco. Bueno. No, Jaime, pasame el control, yo entré como... si vos podés pasar, yo los voy silenciando. A ver si te puedo, sin perderlo yo, hacerte, ahí estamos. Exactamente, vemos lo que preparó la dirección de postura. A ver. Espero que no me corte, ahí está. Ahí te lo pasé, Elisa.
¿Sí? Yo te voy silencio entonces. Perfecto, No gracias. dejo de grabar. Bien. Te corto. No está grabando, dale. Capaz que te conviene incluso cortar tu cámara para ver si te mejora el audio después. Bueno, seguimos. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar ahora una fecha, 12 del 8 del 20. Cuando apriete Enter, vamos a ver para qué lado y cómo se acomoda. ¿Qué tipo de datos es una fecha? Piensen ustedes la respuesta. Si quieren, la chatean y la comparten con Elisa. ¿Es un rótulo, es un valor, es una fecha, es un dato fecha? Vamos a ver. Vamos a apretar Enter. Bueno, supongo que ya íbamos teniendo respuestas, que algunos habrán dicho un valor, otros un rótulo, otros habrán pensado que es una fecha. Bueno, es un valor, quedó del lado derecho. No existen fechas, no hay un dato fecha, un tipo de dato fecha. Hay rótulos y valores, son los dos únicos datos que tenemos. Lo mismo si vamos a ingresar una hora. Perdón, acá. 0525. Voy a apretar Enter a ver cómo nos queda. Nos quedó a la derecha. Esto es un valor. Ahora vamos a ver por qué es un valor, ¿no? Ahora ya lo veremos enseguida. Pero no existen datos del tipo fecha como tipo de datos. Son números. Todos estos, este y este para Excel son números directamente. ¿Los vemos como una fecha? Sí, los vemos como una fecha. Pero miren, voy a aplicarle un formato y esta fecha es el 44.055. Y esta hora es, voy a aplicarle un formato de número o general, 0,22569444. Digo, acá aparece un poco el sentido de lo que les decía el título de la conferencia. ¿Por qué nosotros vemos algo, pero no necesariamente lo que vemos es lo que es? ¿Ah? Lo que vemos es lo que el formato nos muestra de un dato ingresado a una celda, pero lo real puede ser algo muy distinto de lo que vemos. Por eso yo les hablaba del ilusionismo y de la magia del formato, ¿sí? Y entender ese tipo de cosas nos va a ayudar muchísimo y también a encontrar errores. Por ejemplo, voy a ingresar este número, 524, ahí puse punto 78. Voy a apretar Enter y ustedes me van a decir qué tipo de dato es, o se van a responder automáticamente. ¿Valor o texto? Enter. Si pensaron que era un valor, se equivocaron, es un texto. Está del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué esto es un texto? Ahí tenemos alguna, a ver, ¿qué nos están diciendo? Por el punto, perfecto. Por el punto, ¿sí? Esto es un error muy frecuente, porque a veces depende de cómo tenga configurado mi Excel, en realidad no mi Excel, a veces incluso depende de cómo tengo configurado Windows, el sistema operativo, los decimales pueden separarse con el punto o pueden separarse con la coma. Y entonces uno a veces en una computadora está acostumbrado a poner la coma y le tira el texto para la izquierda. O como pasó en algún caso, hubo algunos números que me los ingresaron así, con 2 comas. ¿Mm? 2 comas. Lo tiró para la izquierda. Entonces, cuando termino de ingresar eso, si yo estoy pensando que eso es un número, ya tengo que prender una señal de alarma. Algo pasó, porque si quedó del lado izquierdo, no lo está considerando como un número. Y claro, eso en la pantalla a veces puede molestarme o no, pero si estos valores después se involucran en fórmulas, es donde me da un error. Entonces, claro, yo acá puedo hacer una fórmula que sea igual por 10. Perfecto, 450. Si copio esta fórmula, me aparecen este tipo de errores. Acá, obviamente, no puedo multiplicar un texto por 10.
Y acá me pasa exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces nos pasa esto. Les da un error, una fórmula, y ustedes buscan el error acá en la fórmula. Y la fórmula está perfecta. No hay ningún error ahí. El error está aquí, que se ingresó un punto en lugar de ingresar una coma. ¿Sí? Si cambiamos, ¿ven? Le cambié el punto por la coma, automáticamente el dato que estaba a la izquierda se pasó hacia la derecha. Y la fórmula no tiene por qué modificarse en lo más mínimo, sola ya se arregló. El problema cuando una fórmula nos dice la palabra valor, nos está diciendo que estamos usando un dato del tipo texto, del tipo rótulo, para hacer una operación que se hace con valores, con números. Siempre que encuentren un error de este tipo, revisen los datos, a ver si están bien ingresados los datos numéricos que se involucran en la fórmula. ¿Ven? Acá tendría que cambiar esta coma por un punto. Consejo, no ingresen ustedes los valores cuando son monedas o con los puntos, ingresen solo el número, no ingresen todo. Por ejemplo, quieren ingresar dólares y a veces pueden poner U, pesos, S, 50. Eso es un texto, no lo reconoce. ¿Sí? Lo mejor es ingresar 50 o el valor que sea y después trabajar con el formato y darle el formato que uno quiera para ver, para que se vea como uno lo quiere. Por ejemplo, ahí, ¿no? Puse el formato contabilidad o pongo el formato moneda y pongo el valor que quiera. No ingreso los puntos, ingreso solamente el número. Si preciso a decimales, obviamente ahí sí pongo una coma. ¿Ven? Y ya tengo el formato allí. Y acá, de vuelta, muy importante, si miramos este valor acá, nosotros vemos un símbolo de pesos y vemos unos puntos, pero esto no está dentro de la celda. Es solo magia, ilusión del formato. Lo que está dentro de la celda es lo que vemos en la fórmula acá arriba. ¿Sí? Entonces, esto ahí, ven, ahí ya me lo tomó automáticamente. Con el pesos, muchas veces Excel me lo reconoce, pero con otros símbolos no. Entonces, el consejo es, bueno, si bien a veces yo puedo poner el puntito, puedo poner el peso, mejor ingreso el valor. ¿Sí? Le decía hoy con los dólares, ¿no? Pesos. S. ¿Ven? Si hago un clic acá en esta celda y me fijo acá arriba, en la barra de fórmulas, voy a ver que figuran las letras U, pesos, S. Eso ya me está diciendo que no fue hecho con formato, eso lo digité y se convirtió en un texto automáticamente. Acá, sin embargo, si miro en la barra, el símbolo de pesos no figura. Y acá el símbolo de pesos no figura. ¿Sí? Si le hago un doble clic en la celda, es lo mismo, lo edito y el símbolo de pesos desaparece. Lo mismo va a pasar acá, desaparece. Sin embargo, acá si le hago un doble clic, no desaparece. ¿Por qué? Porque es un texto que se escribió. Bien, esto es como introducción. Entonces, saber que cuando son valores, lo mejor es digitar el valor sin ningún símbolo, sin nada, y después ir y ponerle el formato. Y saber eso, de que si yo estoy viendo algo acá, pero arriba veo solo el valor, entonces obviamente eso está armado con un formato y no está digitado, y sería correcto. Como estábamos hablando del tema de las fechas, voy a volver hacia atrás con las fechas. ¿Sí? Las fechas. ¿Por qué esa fecha particularmente es 44.055? O si no, hoy que día estamos a 3 del 8, ¿no? Voy a poner 3 del 8, Enter, 3 del 8 de 2020. Si le cambio el formato y pongo el formato general, tengo el número 44.046. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿por qué hoy es el número 44.046? ¿Alguien lo sabe?
A ver si hay algún mensajito, que alguien lo sepa por allí. ¿No? Bueno, les voy a decir, miren, la respuesta viene por acá, a ver por allá, aparece en el chat. La suma de los días del año. ¿Desde cuándo? Porque un año tiene 365. Ahí va, bien, bien, bien. Creo que empieza en 1900. Bueno, ahí venimos, perfecto. Vamos a ver, lo vamos a resolver de esta manera. Pongo el número 1. Ponemos el número 1 y le ponemos un formato de fecha. ¿Sí? Formato de fecha. ¿Qué día es? 1 de enero de 1900. Ese es el primer día del año. El primer día que Excel conoce como una fecha. Excel no puede hacer cuentas anteriores al 1 de enero de 1900. No reconoce fechas anteriores. Si yo escribo una fecha, por ejemplo, vamos a escribir acá, 10 del 5 de 1875, le doy Enter. Observen esto, quedó del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? No es un número. Para Excel, el 10 del 5 de 1875 no es un número, por lo tanto no es una fecha ni puede hacer cálculos, es un texto. Es lo mismo que yo hubiese escrito hola, no tiene ninguna diferencia. Los cálculos en Excel con fechas se pueden hacer a partir de esta fecha en adelante. Entonces, si el número 1 es el 1 de enero de 1900, el número 2 es el 2 de enero de 1900. Y el número 32, obviamente, es el 1 de febrero de 1900. ¿Sí? Eso se llama número de serie. Es el número que permite a Excel hacer cálculos y que permite después hacer cuenta. Como yo le digo, bueno, por ejemplo, le digo, a esta celda le quiero sumar 10. ¿10 qué son? 10 días. 11 del 2 de 1900. Si esto lo transformo en números, este es el número 32 y este es el número 42. ¿Sí? Por eso es que Excel puede hacer cuentas con las fechas, ¿no? Voy a volver atrás. Una curiosidad nomás. Si pongo el número 365 y presiono Enter, ¿qué día sería? Vamos a ver. 365, presionamos Enter. 30 de diciembre de 1900. ¿No debería ser 31 de diciembre? 365 días. ¿Saben por qué nos dio el 30? Eso mismo. Es bisiesto. Ese año fue un año bisiesto. Tuvo un día más. Para que vean cómo está todo absolutamente calculado en Excel, ¿no? Así que en 1900 fue un año bisiesto. Y si a esto... acá tengo más formatos de número. Fecha. Bueno, en esta planilla no tengo prearmados algunos formatos que los voy a tener que personalizar. Ahora después vamos a hablar de este tema, no importa. Les iba a mostrar qué día de la semana era, pero no importa ahora. Bueno, muy bien. Esta es la primera parte. En cuanto a las horas, voy a poner 1200. ¿Sí? Y lo voy a pasar a un formato de número. 1200 es el número 0,5. Así como las fechas son números enteros, las horas son números decimales. Ahora, ¿cuántas horas tiene un día? Un día tiene 24 horas. Entonces, 12 horas es la mitad de la unidad. 24 horas es un día entero. 24 horas equivale al número 1. 12 horas equivale al número 0,5, la mitad de un día. Y si ponemos 6 horas, y esto lo pasamos a un formato general, vemos que es el número 0,25. ¿Sí? Esto es lo que está Excel manejando. Para Excel, esto que está acá, que yo veo como 6 horas, es 0,25. Y esto que veo acá como el 30 del 12 de 1900, es el número 365. ¿Sí? Internamente es eso. Bueno, veamos. Vamos a pasar
un poco adelante. En todos los grupos siempre me pasa que cuando menciono esto que les voy a contar, siempre hay alguien que me dice, sí, a mí ya me pasó alguna vez. Si ustedes no habían trabajado nunca con Excel antes, obviamente no le va a haber pasado, pero si ya estuvieron trabajando, es muy frecuente que pase que ustedes van a escribir un dato en un lugar y aparece otra cosa diferente a la que estaban esperando que apareciese. Y dicen, ¿qué pasó? Excel se enloqueció. Veamos, ingreso un valor, 687, presiono Enter, y me aparece 17 del 11 de 1901, ¿sí? Y sin embargo acá abajo me aparece el número. Acá, por ejemplo, voy a ingresar 3-5, presiono Enter. Me quedó como un texto a la izquierda. Acá, 3-5, Enter. Me apareció 3 de mayo. Acá, 3-5, Enter. Me apareció 000. 3 /5. Ahí me apareció como una fecha a la derecha. 3 de 5, 0,60 pesos y 3 de 5, 0,60%. Como ustedes pudieron ver, ingresé exactamente lo mismo en todas las celdas. Y sin embargo, en cada una me pasó algo totalmente distinto. ¿Por qué es esto? Por el formato. Porque estas celdas ya habían tenido un formato previo. Entonces, al momento de ingresar, el dato se amoldó al formato que tenía la celda. Y en base a eso es lo que me fue mostrando. Por eso que, aunque ingresé el mismo número, vi cosas totalmente diferentes. Y eso nos puede pasar muy seguido. Estamos ingresando un número que corresponde a una moneda y nos aparece una fecha. O cosas como esta que nos pasó recién. Nos aparece algo distinto. Y es porque en esa celda había quedado un formato. Ahora les voy a hablar de eso, porque eso tiene que ver cuando nosotros trabajamos en una planilla, ingresamos datos y después los borramos, tenemos que tener algunas precauciones para que no nos pasen este tipo de cosas. Y si nos pasan, no nos tenemos que alarmar, porque acá puedo seguir ingresando 387 toda la vida y me va a seguir poniendo 17 del 11 de 1901. Lo que debo hacer es simplemente cambiar el formato. He visto muchísimas veces personas que terminan de hacer una fórmula, le da un resultado que no, por ejemplo, le tenía que dar dinero y le dio una fecha, y revisan la fórmula y revisan la fórmula y se matan revisando la fórmula, cuando lo único que tenían que hacer era decir, no, pero esto es moneda, le cambio el formato y ya tengo el resultado que quería. ¿Sí? Entonces, de vuelta vuelvo a la importancia y a la magia del formato, que nos hace ver cosas que no son las que nosotros creemos que íbamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo que es bien importante. Acá. Voy a multiplicar la celda de 2, la voy a multiplicar por 2. Voy a decir, esta multiplicado por 2. Les pregunto, ¿cuál va a ser el resultado cuando presione Enter? Imagino que todos pensarán, va a ser 6. Es 5. O, acabamos de descubrir que en Excel 3 por 2 nos da 5. ¿Por qué es esto? Ilusionismo. Acá no hay un 3. Estoy viendo un 3, pero lo que hay, miremos acá arriba, hay un 2,5. Lo que ocurrió aquí es que quitamos los decimales, redondeamos con el botón de quitar decimales. Entonces, al quitarle los decimales, Excel redondea. El 2,5 nos muestra un 3, pero si le hago un doble clic, perdón, en esa celda, lo que veo es lo real. Ahí hay un 2,5, que es lo mismo que veo en la barra de fórmulas. Esto ya nos está dando una información fundamental. El formato no me modifica el dato, ¿sí? Por más que yo le agregue decimales o le quite decimales, por más que yo le ponga un formato de fecha, o contabilidad, o pesos, ¿ven? Ahí le puse un formato de fecha. Y sin embargo acá me sigue diciendo 5. El formato no me modifica los datos, hace que yo los vea de un modo diferente. Simplemente es eso. ¿Ven? Ahí lo tengo de vuelta. Y por más que quite los decimales van a estar. ¿Por qué es esto importante?
Bueno, muchas veces uno arma planillas con valores y redondea, pone un formato, pero tenemos que tener bien en claro que si después vamos a usar esos valores para otras operaciones, lo que se va a utilizar para realizar las operaciones no es lo que yo estoy viendo, es el valor real que haya allí, no el valor que yo estoy viendo. Entonces, si después yo necesito redondear con exactitud para que esto me dé de 6, bueno, ahí ya tengo que usar otras fórmulas diferentes que terminen por redondear el valor. Lo que modifique con el formato es solo aspecto, es solo visual, no va a modificar realmente los datos que yo tengo. A veces no importa, pero a veces me puede importar. Por ejemplo, si este es el costo de fabricación de una pieza X, que un tornillo, que se van a fabricar cientos de miles, no es lo mismo que valga 3 que valga 2,5. Si después yo tengo que sacar el costo total de esa fabricación. Entonces, si quiero redondearlo realmente, y bueno, tendré que poner una fórmula que lo redondee realmente. Si no, tengo que considerar ese tipo de cosas. ¿Sí? Vamos a ver si hay preguntas hasta aquí que me quieran hacer. Abrimos los micrófonos. En el Sí. chat no hay preguntas. En el chat no hay preguntas. Bueno, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta por micrófono, también la puede hacer. Cuando Hacemos pones aquí. 3, ¿es siempre te lo redondea a 2,5? El redondeo cumple exactamente las reglas del redondeo, en el sentido de que si yo tuviese un 2,4, cuando le quito decimales, me lo va a redondear a 2. ¿Ah? A partir de 2,5, me lo va a redondear a 3. Siempre que sea 5 o más el decimal, lo va a redondear arriba. Si no, lo va a redondear abajo. Te lo voy a poner con más decimales, ¿no? Pongo 4, 7, 8, 2. ¿Mm? Ahí, por ejemplo. Redondeo 1. Le voy a quitar el último decimal. Como es menor que 5, va a quedar en 8. Sin embargo, si le quito otro, el 7 va a transformarse en un 8, ¿verdad? Sí. Y ahora este 4 se va a transformar en un 5. ¿Sí? Y acá se transforma en un 2. ¿Por qué? Porque en realidad no llegó, acá no hay un 5, hay un 4 con 8, no llega a 5. Entonces, si acá hubiese sido 6, por ejemplo, ahí sí. Le saco 1 y ahí sí. ¿Ah? Lo que hace es cumple la regla del redondeo matemático. Siempre que es 5 o mayor, redondea hacia arriba. Si no, redondea hacia abajo. O sea, si siempre, aunque yo ponga el número acá, me lo va a redondear, pero me tengo que fijar en la parte de arriba, es chiquitito. Claro. Si vos querés saber cuál es el valor real, si hay diferencias entre lo que estás acá y el valor real, acá lo tenés, acá arriba. Por eso esta barra de fórmulas, no es menor la barra de fórmulas, darle una mirada cuando uno no conoce los datos que hay adentro, ¿no? Acá nosotros podemos ver el valor real muchas veces. Hay alguna limitante en algún caso, pero en general nosotros siempre podemos ver el valor real mirando acá, que es lo mismo que hacerle un doble clic a la celda también. Pero ahí ya tenemos una idea. ¿Ven? Esto acá, por ejemplo, también vamos a ir mirando acá arriba. Este 3/5 está con un formato de texto, me lo dice acá. Sin embargo, este está con un formato personalizado, tiene un formato de fecha personalizado. Este que está acá tiene un formato de hora. Este tiene un formato de fracción. Yo puedo poner, las fracciones las quiero ver como fracciones, aunque después Excel las maneje como un 0,6 o el valor que sea, ¿no? Pongo un cuarto. Si el formato es fracción, me permite ingresarlo de esta manera. ¿Cuál es el valor real? 0,25. ¿Ah? Y acá tengo 0,6, pero en un formato moneda, y acá tengo un formato porcentaje. Al ponerle un formato porcentaje, esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo pongo 50, voy a poner acá, no sé, 45%, esperen que, acá, 45%, el símbolo por ciento es un operador matemático también. Si nosotros lo escribimos, quiere decir dividido 100. Entonces,
acá no solo puso formato porcentaje, que lo vemos acá arriba, sino que el 45 lo dividió entre 100. Lo podemos comprobar si ponemos un formato general, ¿ven? Yo escribí 45%, pero el valor que se ingresó es 0,45, porque este símbolo es un operador matemático que automáticamente divide entre 100 el valor que tenga antes, ¿no? Te pongo 20%, es 20 dividido 100. Y ahí lo vemos clarito si le cambiamos el formato general, 0,2. Por eso que nos sirve muchas veces para hacer las operaciones matemáticas cuando teníamos que calcular los porcentajes, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Acá pongo 100 y acá pongo una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? Pongo una fórmula. Quiero saber cuánto es vamos a poner uno más para que sea más lindo. 200. Quiero saber cuánto es el 25% de 200. ¿Qué hago? Hago 200 por 25 dividido 100. La regla de 3. En vez de ponerle dividido 100, le pongo el símbolo de por ciento, que ya quiere decir dividido 100. ¿Eh? Y ahí tengo el 50. ¿De acuerdo? Ahora, si ingreso solo el valor y le pongo el símbolo de por ciento, Excel hace dos operaciones al mismo tiempo. Por un lado, lo que hace es dividir ese 5 entre 100. Por otro lado, ya le pone a esa celda automáticamente el formato de porcentaje. Y entonces yo ya lo veo como un porcentaje. Pero también tengo que saber que cuando veo un valor así, que me quedó del lado derecho, sé que es un número, en realidad lo que estoy viendo es este número, ¿no? Cualquier número que yo vea con el símbolo de por ciento al final es ese mismo número dividido 100. A ver por allá que veo que el chat se estaba moviendo. Vamos a ver. Ah, bien, para personalizar. Sí, ahora vamos a hablar de la personalización. No, ahora vamos a hablar, no es lo mismo el general que el personalizado. Yo le aclaré que ahora voy a explicar el personalizarlo. Exactamente. Igualmente, les voy a decir, el formato general es el formato por defecto que tiene toda planilla nueva. Cuando ustedes arrancan una planilla nueva, todas las celdas tienen esto, el formato general. Y el formato general reconoce los números normalmente, pero no le pone el puntito separador de miles, ese tipo de cosas, ¿no? Si yo pongo 4000, un número grande, lo reconoce, este es el formato general. Ahora, el millares, por ejemplo, que es los tres ceritos, también lo reconoce el número, pero le ponen los puntitos separando los miles, ¿sí? El número sigue siendo el mismo. El general, ya les digo, es el formato por defecto que tienen todas las celdas cuando ustedes recién empiezan. Ahora, lo que les quería comentar, que es bien importante, tiene que ver con el tema de borrar datos, ¿sí? ¿Por qué a veces nos pasa esto de que escribimos algo en una celda y nos aparece otra cosa? Bueno, vamos a ver el tema de borrar datos. Voy a aprovechar también a meter algún otro formato que no sea solo numérico, ¿no? Por ejemplo, a esto le voy a poner un color rojo, le voy a poner negrita, le voy a poner cursiva y un subrayado. A este le voy a poner, un fondo horrible, amarillo y negro, esto es espantoso. Por suerte lo voy a borrar, por suerte lo vamos a borrar, no va a seguir por allí mucho tiempo. Y vamos a meterle por aquí negrita a otros lados, a otro, vamos a ponerle también una fuente distinta. A este que está acá, a este también vamos a aprovechar a ponerle una Algeria ahí, y más grande, ahí está. ¿Sí? Entonces, el borrado que normalmente usamos nosotros en Excel es la tecla suprimir, ¿no? Delete en el teclado inglés, sup en el teclado español. No el borrar hacia atrás, porque si marco muchas celdas y aprieto la tecla de borrar hacia atrás, solo me borra una, la primera que seleccioné, todas las otras no me borra nada. Así que el borrar hacia atrás prácticamente no se usa, pero el suprimir sí es muy utilizado.
Ahí apreté suprimir. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que la tecla suprimir borra datos, pero no borra formatos. ¿Sí? No borra formatos. Acá lo estamos viendo, ¿ven? Este fondo amarillo no lo borró. Y estos bordes que tenía acá no los borró. Pero tampoco borró los formatos de moneda que tenía, puesto por acá, el formato de texto, el formato personalizado, el de hora, el de fracción. Ninguno de esos formatos los borró. Entonces, hay algunos formatos de celdas, de fuentes, que yo los veo claramente y me doy cuenta que no fueron borrados. Pero hay otros que quedan en las celdas almacenados y que si yo no le presto atención, después están allí y me van a afectar a los datos que ingrese y no voy a ser consciente. Por ejemplo, acá voy a escribir un número y me aparece esa letra grandota, porque tampoco me borró el formato de fuente. Y cuando le doy Enter me aparece el símbolo de pesos. ¿Por qué? Bueno, porque allí se mantuvo. Y acá escribe en el rojo y subrayado, y todo así sucesivamente. Acá voy a escribir 4, y me aparece esto porque es un formato de hora. O si escribo 4,5, me van a aparecer las 12 horas, porque los números enteros no entran en el formato de hora. ¿Sí? Entonces, el suprimir me puede ser muy útil, muy útil. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo una planilla armada y quiero borrar datos, como acá en este caso, pero no quiero perder los formatos porque voy a ingresar otros datos distintos. Por ejemplo, cambian los precios. Acá le doy suprimir, genial. No me borró ningún formato, está todo bárbaro. Cuando ingresen los precios de vuelta, ¿no? Todo el formato ya está dado y no tengo ningún problema. Entonces, tengo una planillita armada con un montón de formatos y quiero cambiar datos, sensacional con el suprimir, ningún problema. Pero en otros casos, vamos por acá, de repente yo quiero borrar y que se borre todo, no solamente los datos. ¿Y cómo hago eso? Bueno, voy a poner aquí, voy a seleccionar toda la hoja, supongamos que quiero borrar todo lo que puse. Recuerden que en la pestaña Inicio, sobre la derecha de aquí, tenemos el botón de borrar. Y acá podemos decidir qué es lo que queremos borrar. Si quiero borrar todo, tengo esta opción. Si quiero borrar los formatos, tengo esta otra opción. Si quiero borrar los contenidos, esta otra. Esto es lo mismo que apretar suprimir. Si quiero borrar los comentarios que se pueden poner en las celdas, tengo esta otra. ¿Sí? Son todas opciones de borrado donde decido, bueno, no, en este caso quiero borrar todo. Genial. Ahora sí, si me fijo acá arriba, el formato que está puesto es el formato general y no hay ningún otro formato habilitado. Lo que yo vaya a escribir no va a estar afectado por ningún otro formato. Entonces, ocurre que muchas veces borramos con el suprimir y nos van quedando en las celdas esos formatos que nos afectan a futuro. ¿Sí? Con este botón decidimos qué queremos borrar. Incluso a veces puede pasar, sacar esto, nos puede pasar al revés. Esta, que después les voy a hablar de esto. Puedo seleccionar esto y digo, no, quiero los datos, pero... Sí. Volví a mostrar dónde está el botón de borrar, que no lo ven. Tienen que correr ustedes la imagen. ¿Lo ven ahora? Era... porque capaz que tienen arriba, tienen puesto los participantes. Sí, y si tienen los participantes en la barra ¿cómo es? Tienen que mover los participantes de ahí. Yo puedo incluso hacerles esto para facilitarles. Ahí va. Acá. Ahí, claro, ahí, ya está. Acá, ¿ven? Pestaña Inicio. Al final de la pestaña Inicio, en edición, está este botoncito que se llama borrar. Ya lo vio. ¿Cómo? Que ya lo vio. Perfecto. La persona que... Para todos. Y, por ejemplo, acá yo le podría decir, no, me interesan los datos, lo que no me interesa es este formato. Entonces, le digo borrar formatos, tengo los datos como si lo hubiese digitado sin ningún formato en celdas con formato general. Le saqué todos los formatos, pero no perdí ningún dato.
Por eso les digo, de ahí podemos elegir qué es lo que necesitamos borrar y qué no. También tenemos el tema de los comentarios, ¿no? Botón derecho, ahí insertar un comentario y Y mostrar cómo bla, sería bla, el hipervínculo también. y también bla, 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 bla. Quiero borrar, voy a poner otro comentario por acá. Insertar comentario. Bla, estoy muy inspirado. Bla, bla, ble. Listo. Quiero borrar todos los comentarios que hay en esta celda. Puedo venir por acá, borrar comentarios. Dejé los datos, pero borré los comentarios. Entonces, la tecla suprimir sí se usa, se la usamos muchísimo, pero tengan en cuenta es eso. Sirve para borrar datos, solo datos, ni comentarios, ni hipervínculos, ni formatos, solo los datos. Bien, ¿hay preguntas hasta acá? Cuando yo estaba haciendo las tareas, me volví loco porque me equivoqué en varias partes, quería borrar y tuve que borrar todo y Bueno, viste, la importancia de estos temas, por eso yo les decía, estos son cosas que uno con la práctica las va adquiriendo y todo, pero son cosas a veces sencillitas, pero que nos pueden cambiar totalmente el no conocerlas, ¿no? Y podemos pasar muchísimo trabajo por no conocer este tipo de cosas. pero Exactamente. al principio uno no sabe la información, digo, uno va aprendiendo y recién, y ahora tú comentabas en el comentario digo, que se puede borrar ahora, ya me hace más fácil ahora. Bien, igual está bueno que hayas sufrido, porque el sufrimiento es lo que después, cuando encontrás la solución, te reafirma los conocimientos. Eso es como cuando uno va a dar un examen y se equivoca en algo y después se dio cuenta en que se equivocó, se lo explicaron, no se olvida más de eso. Bueno, acá va a pasar lo mismo, te pasa lo mismo, ¿no? Una vez que uno trabajó mucho para hacer algo, después cuando encuentra un camino más sencillo, entonces como que afirma eso y lo incorpora mucho más fácil. Muy bien, a ver por allí. Mostrar de hipervínculo y Luis te pide que pongas que Peñarol, un comentario que Peñarol es lo más grande que hay. Bueno, los... Mirá, Luis tiene un tatuaje. Mirá. No, mira, hay cosas que no se pueden comentar. Si no son correctas, no son correctas y ya está. No, digo, podemos tener hipervínculos también en las celdas. En realidad nosotros en este curso no vamos a trabajar con hipervínculos, pero No. el hipervínculo lo que nos permite es acceder desde una celda, un texto, acceder a una página web o a un lugar o a un archivo. En realidad no lo vamos a trabajar en este curso, pero si tuviésemos hipervínculos también tenemos en la opción de borrar, tenemos también la posibilidad de borrar los hipervínculos, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, seguimos avanzando. Veamos por acá. Bueno. Peso. 14 kilos, 12,5 kilos. Acá tengo el costo de los kilos, de cada kilo en pesos, y acá una fórmula que multiplica un valor por el otro, ¿sí? Y me da este resultado. Entonces, vengo entusiasmado y digo, bueno, acá quiero ingresar, por ejemplo, 14 kilos. Le doy Enter, ¡pac! Marché. Me da valor. Digo, ¿qué está mal la fórmula? De vuelta, la fórmula no tiene nada mal. Lo que está mal es que 14 kilos, si lo vemos acá dice 14 kilos, y si me fijo acá, 12,5 no dice kilos, dice 12,5, porque yo no puedo ingresar un número con un texto y pretender que esto sea un número. Cuando escribo un número solo, Excel lo entiende como un número. Cuando escribo un número con algún texto, Excel lo entiende como un texto, punto. Y ya no lo puede utilizar para hacer operaciones. Entonces, otra vez acá tengo el ilusionismo. Acá, este kilogramos, está hecho con el formato, no está escrito. Nosotros ingresamos valores
Y con el formato los hacemos ver como nos guste, pero lo que ingresamos son valores. Este formato obviamente no lo encontramos en la lista de formatos generales, ¿sí? No lo vamos a encontrar. Entonces, se va a tratar de un formato personalizado. Ahora vamos a hablar un poco entonces de los formatos personalizados, ¿sí? Simplemente ingresamos 14 y ya presiono Enter y ya me quedó con este formato porque ya se lo había puesto. Acá ya vemos que está puesto el formato personalizado. Entonces, solo ingresamos el número, nada más. Y automáticamente tenemos todo por allí resuelto. Bien. También nos puede pasar con, acá tengo un caso clásico, los números de rifa. Quiero poner la rifa, número vendí el 54. Entonces digo 0054, era de 4 cifras. Presiono Enter, me quedó. Sin embargo, normalmente, si yo escribo 0054 y presiono Enter, Excel lo que me va a hacer es esto. Los ceros a la izquierda me los va a quitar, no me los muestra. Nos pasa mucho con los números de celulares también. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Si escribo 094444555, el 0 de adelante me lo quita. Entonces, posibilidades para esto son dos. Una sería ingresarlos como si fuesen textos, poner un formato de texto o poner la comillita simple, que es un prefijo indicador de texto. Yo pongo una comillita simple y pongo 0054, ¿ven? Me lo tiró para la izquierda. Esta comillita simple quiere decir que lo próximo que va a venir, aunque se vea como un número, que lo considere como un texto. Y ya me lo tiró para la izquierda. Eso sería una forma, pero a veces es medio engorroso estar poniendo la comillita, los ceros. Entonces, lo puedo solucionar simplemente con un tema de formato, ¿bien? Yo pongo el número 8, presiono Enter y ya me sale 008. No lo tengo ni que digitar. ¿Cómo lo hago? Personalizando formatos. Lo mismo pasa con el celular, ¿sí? Todo esto es formato personalizado. Ahora ya empezamos con eso inmediatamente. Veo que el chat se está moviendo, así que le voy a preguntar a Elisa si tenemos por allí alguna duda. No. Hay una chica que tiene un problema con la conexión, estábamos hablando de eso. Y después yo hice una opinión de metida nomás, porque para mí todo lo que estás explicando para mí es clave, lo digo como uso, que yo lo uso así, de mirar siempre la barra de fórmula. Y uno aprende, se acostumbra a eso, me parece a mí. Está perfecto el comentario, ¿no? Si miro acá el 0015 y lo veo acá arriba, lo que hay es un 15, no hay un 0015, ¿no? Miro el 14, no está arriba del kilogramo. Entonces, esta barra de fórmulas es sí una barra muy importante. Una vez la desprecia porque dice, si ahí estoy viendo lo mismo que veo acá. No, para nada. Ni que hablar cuando tengo fórmulas, ¿no? Acá veo un 2100, pero acá arriba veo la fórmula que se ingresó. Este 2100, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Entonces, esta barra de fórmula siempre es importante. Es la que me está diciendo o me está aclarando un poco qué hay realmente en cada celda. Y volvemos a lo de ilusionismo, ¿no? Una cosa es lo que veo, otra cosa es lo que hay, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y acá la barra de fórmulas me ayuda. Es como el programa ese que descubría los trucos de la magia, ¿se acuerdan? Lo que había detrás de los magos. Bueno, esta barrita de fórmula más o menos cumple esa función. Toda esa magia del formato la podemos apreciar aquí arriba y sabemos realmente qué es lo que pasó, qué es lo que hay allí en cada caso. Entonces, nos vamos a... Capaz que alguien no escribió en el chat y tiene alguna duda que lo replantee. Vamos a escuchar si alguien tiene alguna duda ahora que nos quiera plantear. ¿No? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a entrar con lo que es la personalización, que en la personalización de la fecha ya está explicado incluso en los videos de los primeros ejercicios. Allí tenemos videos donde nos explica, nos cuenta cómo personalizar las fechas. Pero ya que estamos, vamos a aprovechar a ver alguna cosita más. Yo les decía, voy a revelar algo acá. Ahí está, esa es mi fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento,
Ya para noviembre ya van a haber terminado todo el curso, no les puedo pedir regalos ni nada, pero bueno, está. Elisa, por favor, armame otros cursos para noviembre, ¿sí? Arrancamos uno los primeros días de noviembre. Dale, ahí ese me viene bárbaro porque así podemos pedir. Arrancamos con coffee a todos los que aprueben, le hacemos el intermedio o el avanzado. Ahí está, y le recordamos Lo todo podemos esto. empezar en octubre, así agarramos. Veamos, esto está automáticamente Excel, cuando nosotros ingresamos un dato con las barritas, así que coincide con una fecha, lo que hace es, en vez de poner el número que corresponde, el número de serie, que sería este, ¿no? 25.521, o sea, pasaron 25.521 días desde el 1 de enero de 1900 hasta mi fecha de nacimiento. Eso es lo que significa. Lo que hace es, en vez de poner el número, ya se da cuenta que lo que quiero poner es una fecha y ya le aplica un formato de fecha automáticamente, lo cual no quita que después uno lo pueda modificar y poner, por ejemplo, un formato de fecha larga. Acá esto me viene bárbaro. Cuando aparece esto es otra de las cosas que a veces les da un resultado de una fórmula, esto, y se vuelven locos tratando de ver en qué se equivocaron en la fórmula, y esto no es ningún error. Esto lo que quiere decir es que el dato es tan ancho que no entra en la columna. Y que no es de texto, es un dato numérico, porque el dato de texto se corta visualmente, no es que se corte realmente. Pero esto simplemente se arregla agrandando el ancho de esa columna, ¿no? Se arregla visualmente, el dato siempre está ahí, no se pierde ni nada. Es solamente un problema de ancho de columna. Bueno, acá vemos que nací un viernes. Entonces, ustedes poniéndole un formato de fecha larga, pueden, con cualquier fecha que ingresen, 5 del 8 del 70, saber a qué día de la semana correspondía esa fecha. Y es más, de repente a ustedes les interesa que en las celdas que se ingresen fechas, figure solo el día. Quieren hacer una planilla con el día que nació una persona, y solo el día, es lo único que nos interesa. Entonces, ahí sí vamos a ir a personalizar el formato. Tenemos todos estos formatos, pero tenemos más formatos de número aquí. Y venimos a esta ventana. También lo podemos hacer desde el lanzador de número acá. Número, y llegamos a la misma ventana. O también, como ustedes saben, con el botón derecho, formato de celdas, y nos vamos a número, ahora ya estamos acá en número, y llegamos al mismo lugar. Entonces, acá ya aparecen un montón de formatos, número, moneda, contabilidad, fecha, y variantes de formato. En la fecha, ven, tengo varias posibilidades. Acá. Pero si quiero, puedo ir al personalizado. En el personalizado lo que hago es, en el cuadro este que dice tipo, escribo un código. Y ese código es el que me va a indicar cómo se va a visualizar el dato. Existen muchísimos códigos, no podemos abarcar, no sería para un curso básico, sería casi que para un curso exclusivo, manejar todos los códigos que tiene Excel para poder mostrar los formatos, la infinidad de formatos que hay manejando códigos. Pero sí hay algunos que son bien clásicos, como los de la fecha y los de la hora, por ejemplo. Entonces, quiero saber el día de la semana, pongo una D. Si pongo una D, me muestra solo el 5, ¿ven? Porque estábamos hablando del 5 de agosto. 5 de agosto, y acá me va a mostrar solo el 5. Si pongo 2D, me va a mostrar que el día era el 05, ¿ven? Si pongo 3D, me va a decir qué día de la semana era, pero abreviado, con 3 letras. Miércoles en este caso. Si pongo 4D, ahí me va a poner el día de la semana entero. Entonces, si a mí me interesa de cualquier fecha saber solo el día de la semana entero, le pongo esto, DDDD, aceptar, y en esta celda tengo un formato personalizado que no importa la fecha que coloque, 8 del 4 del 2000, por ejemplo, Enter, me va a decir, bueno, ese día era sábado. Ahora, ¿acá hay sábado? No, no, no. Acá hay la fecha 8 del 4 del 2000. ¿Ven? No hay sábado. Es simplemente lo que veo es el sábado. ¿Por qué? Porque pusimos ese formato personalizado.
vuelvo al formato y quiero personalizarlo distinto. Bueno, quiero saber sábado, pero ¿sábado qué día? Bueno, le puedo hacer un espacio y le pongo una D o 2D, según quiera que me diga 08 o solo 8. Sábado 8, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está. Y así puedo poner lo que guste y como quiera. ¿Sí? Voy a volver otra vez. Formato de celdas. Quiero saber el mes. Bueno, por ejemplo, voy a poner M, me va a decir el mes con un número, 4, el mes 4. M me va a decir 04. M va a ponerme abril, pero abreviado. Y me va a poner el nombre del mes entero, sábado 8 de abril. Y si quiero saber el año, lo puedo poner con las Y. Y o YY. 4 cifras, 2000. ¿Lo tengo que poner en este orden? No, lo puedo poner en el orden que quiera, como a mí me guste. Yo podría poner aquí adelante Y, y me pone el año primero. Y después, si quiero, puedo poner una coma, eso me lo toma así, o una barrita, o cualquier texto dentro de comillas. Los textos siempre son mejor dentro de comillas, ¿ven? Puse el año primero y después todo lo otro. Y voy a poner, para que vean el manejo de las comillas, quiero que me diga, entre comillas, esto chiquito que se pone allí, que casi ustedes no lo van a apreciar, son comillas. Fecha, 2 puntos, cierro las comillas. ¿Ven? La palabra fecha. La palabra fecha me aparece porque la puse adentro del formato, entre comillas. Y entonces, lo que va a ocurrir allí es que cualquier fecha que ponga, 14 del 11 del 69, ¿ven? Me va a decir fecha, 2 puntos, el año, barrita, viernes 14 de noviembre. Pero si miramos de vuelta acá arriba, lo único que hay acá es 14, 11, 69, que además, si quiero, lo puedo ver como un número, en formato general o de número, y es el número 25.521 para Excel. Eso es lo que hay en esta celda. No importa lo que yo estoy viendo, lo que hay en esta celda es el número 25.521, el número de serie de la fecha. Con las horas, y con las horas nos pasa algo similar. Vean acá, tengo puesto, por ejemplo, unas horas que después acá las totaliza, ¿no? Esto es algo que puede suceder muchas veces. Voy a ver este formato que tengo acá. Formato de celdas. ¿Ven? Tengo un formato personalizado que dice horas y minutos. Horas son H. Puede ser una H o 2H, eso para que me diga 0,2 o cuando son menos de 10 y me pone el 0 adelante o no. Y los minutos. Ay, perdón, te corté. Decime. Eso era una de las... Una de las... un ejercicio que me hizo una... alguien me hizo una consulta de niñas de formato y con esto se puede hacer. Sabés que se cortó tanto que no te llegué a entender mucho. A ver si lo que explico, voy a explicar esto y me decís si cubría la consulta o la amplío. ¿Puede ser? Vamos a ver. Decía... Tengo 2 menores Play que me comen toda la acción. Suele ocurrir. Una de mis alumnos esta consulta Sí. que no podía hacer el cambio del formato fecha, justamente lo que vos estás explicando. ¿Se entendió? Bien, si no encuentran el formato de fecha adecuado en la lista de formatos que ya hay, entonces lo pueden personalizar.
Y para personalizarlo, lo único que tienen que hacer es poner los códigos adentro según lo que ustedes quieran, como vimos recién, ¿no? Con la D para los días, con la M para los meses y con la Y para el año. Y si precisan barritas en el medio, las pueden poner o cualquier cosa entre comillas. Y lo mismo con el formato de horas. Por ejemplo, si yo ahora quiero que me muestre horas, minutos y segundos también, le agrego SS, que es de segundos, M de minutos, H de horas, siempre en el código personalizado. Le vamos a aceptar, ¿ven? Ahora veo el total de horas, minutos y segundos. Ahora, si yo quisiese solo las horas, lo puedo personalizar y ponerle solo HH. O quiero solo los minutos, solo MM. O lo que necesite. Siempre de acá. Personalizándolo. Ya les digo, ya puedo tener formatos prearmados, ¿no? Acá ya tengo un formato de hora, ¿ven? Ya lo uso. Si lo cambio ahora a contabilidad me da 0,88, no tiene nada que ver. Pero si vengo acá, pongo el de hora, listo. Ahora, puse este de hora y no lo quiero con segundos. Y no encuentro otro acá en mi lista que me convenga. O acá en más formatos de número de hora, no encuentro otro porque tengo acá los AM, PM. No encuentro ninguno que me convenga. Me voy a personalizado y acá le escribo el código. Voy a borrar estos códigos que me trajo Excel, que son muchos más. Y le voy a dejar solo las horas y los minutos. H o HH, según quiera. MM. Listo. Aceptamos. 21 horas. Pero les voy a mostrar algo que es bien interesante. Voy a poner acá 2 horas más. 23 horas. Estamos bárbaros, ¿no? Y ahora le voy a poner 2 horas más. 1 hora. ¿Por qué? Bueno, el problema es que esta suma ya pasó el número 1, ya pasó las 24 horas. Y después de las 24 horas es como que inicia de vuelta desde cero, ¿no? El día no tiene más de 24 horas, entonces en un formato de hora común, el máximo valor que me va a mostrar es 24. Entonces yo quiero ver cuántas horas acá tengo, que eran 25, pero sin embargo cuando sumo, acá esto es una suma de todo lo que hay, me muestra una sola hora. ¿Por qué? Porque cuando me paso de las 24 empieza de vuelta. 24 es lo máximo que me va a mostrar de horas, salvo que ajuste el formato y lo personalice. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, como siempre, me voy a formato de celdas y acá en el personalizado, estas horas las escribo entre corchetes rectos. Esto no es del curso básico, ¿eh? Les digo por las dudas, no se asusten con esto, no estamos pasando del curso básico. Pero bueno, ya que estamos, hablamos de estas cosas para introducirlo, para que ustedes sepan la potencialidad que tiene, ¿no? Estamos haciendo una introducción al uso de formatos para que vean la potencialidad que tiene todo esto del manejo de formatos. Si las horas HH las escribo entre paréntesis rectos, a partir de ahí, ¿ven? Sigue sumando las horas, si pasa de las 24, me puede mostrar más de 24 horas. Por ejemplo, acá le voy a poner 12 horas más. ¿Sí? ¿No? 35, y así sumamos. Pero si no personalizo este formato, no las voy a ver. No es que no estén, están, siempre están. ¿Ah? Acá no es que no están allí, no las estoy viendo. ¿Eh? Si muestro el número que hay acá, es un número superior a 1. ¿Por qué? Porque 1 son 24 horas, un día entero. Acá hay un día y un poco más de un día. Un día y algunas horas más. Así es como maneja Excel internamente estos valores, y eso es lo que les permite a Excel después hacer cálculos con todas estas cosas. Igual ahora no nos tenemos que preocupar por eso, los cálculos los hace Excel. Lo que está bueno saber es lo que les decía de un principio, tener en cuenta que yo veo algo, pero que lo que veo es una cosa y lo que es realmente es otra. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo logré este formato personalizado? Vamos a verlo. Acá puse en el código, puse un 0,0, que quiere decir
que muestre números con una posición decimal, y luego le puse kilogramos al final entre comillas. Si hubiese puesto 0,00, me mostraría allí con 2 lugares decimales, o con 3 lugares decimales, le agrego otro 0, ¿ven? Pero al final puse entre comillas kilogramos. Entonces, no importa el valor que coloque aquí, pongo un 7, ¿ven? Pone 7,000 kilogramos. Pongo un 6,33, 6,330 kilogramos. Los decimales igual siempre los puedo regular de acá con los botoncitos, ¿no? Para que sea más fácil. Sí. 2 consultas. Sí. ¿Cómo poner la MPM? Capaz que le podés mostrar, que es una de las consultas. Y cómo volver a utilizar un formato personalizado. Volver a utilizar un formato personalizado. Exacto, que ya lo usaron en un lado y lo quieren usar en otro. Exacto. Eso está muy bueno, eso está muy, muy bueno. El AMPM, a ver si yo lo tenía acá puesto, vamos a buscarlo. Ven, acá ya tengo unos códigos armados que ya vienen preparados para la fecha, para las horas, ¿ven? AMPM. Está directamente puesto acá, AM fuera de comillas, barra PM fuera de comillas. Si lo pongo entre comillas, lo interpreta como un texto cualquiera. Lo que está fuera de comillas son códigos, ¿no? Y entonces lo interpreta de distinta manera. Acá nos dice horas y minutos, pero en sistema AM-PM. Y entonces acá en la muestra, eso está bueno, arriba siempre hay una muestra que nos va mostrando cómo veríamos nosotros el dato si aplicamos este formato. ¿Sí? Horas, minutos, o puede ser horas, minutos y segundos. Si ahí quiero, le podemos poner SS, horas, minutos y segundos, AM-PM. ¿Sí? Ese sería el formato, ¿ven? Ahí quedó. Y el otro tema, que es bien interesante, que a veces me pasa, yo armé un formato acá, y de repente lo necesito utilizar acá, porque acá voy a poner también otro peso, peso 2, peso 2. Digo, y tengo que hacerlo de vuelta, ir, personalizar el formato, escribir todo eso. No. Me basta con marcar un dato que ya tiene el formato que yo quiero, y luego venir acá y decir copiar formato. Botoncito de copiar formato. Hago un clic, y vamos a ver que el pincel, que el puntero pasa a tener como un pincelito al lado. Entonces, todo donde ahora arrastre y pinte va a quedar con ese mismo formato que estaba acá. Por lo tanto, si ahora escribo acá cualquier dato, tiene exactamente el mismo formato. Eso es bien útil para cualquier formato, ¿no? No solo para un formato personalizado. Cualquier formato. Quiero que este peso 2 me quede con el mismo formato que tenía peso, que está centrado y con negrita. Bueno, no lo voy a poner de vuelta y hacerlo todo de vuelta. Vengo, copio formato, y luego hago un clic acá, y ya tiene exactamente el mismo formato. ¿Sí? El copiar formato es súper, súper útil. Sobre todo cuando yo tengo celdas donde le apliqué mucha cosa, porque por ejemplo le puse un color de fondo, le cambié el tipo de letra, lo centré, le puse tal formato de moneda, lo personalicé. Entonces después para reproducir eso puedo estar 2 horas y capaz que no le invoco exactamente. Cuando con un clic acá y pintando ya lo tengo resuelto. ¿Sí? Elisa, ¿todo bien? No la escuchamos. A ver qué hay. Bueno. Jan. Hola. Ahora te empezamos a escuchar. Hola. Estoy leyendo acá. No, hacen referencia. Una cosa que perdón, está bueno una cosa que le quiero contestar a Guillermo, no sé si era lo que me ibas a decir, porque te escuchamos muy cortado, Elisa, pero porque es una pregunta que ya le he contestado en algún grupo mío y eso.
No, los ejercicios ninguno contiene trampas como trampa. Algunos pueden tener alguna dificultad, pero porque con trampa podemos entender que ponemos una letra para tratar de como confundirlos o dificultarles que puedan resolver algo. No, pueden tener plantear alguna dificultad X que queremos que la ensayen, eso puede ser, pero nunca con el concepto de trampa, con el concepto de, ponemos esto para que no se den cuenta. Y puede ocurrir, sí, que haya alguna letra de algún enunciado, alguna cosa que no esté suficientemente clara o pueda llevar a la confusión, porque a veces uno cuando redacta un ejercicio, para uno está clarísimo lo que está pidiendo y sin embargo del otro lado a la distancia, después te das cuenta que del otro lado a veces se puede interpretar de distintas maneras. O a veces incluso puede habernos quedado algún errorcito involuntario en algún planteo, que hemos encontrado que es la celda tal y era otra celda y no esa, ese tipo de cosas. ¿Planilla de celda? Sí, mire, hay un error de Sueledos, decía. No, eso es totalmente un error involuntario nuestro. Nunca vamos a hacer algún detallecito así como para decirle, se equivocaron, escribieron sueldos y era Sueleldos. No. Quédense tranquilos que eso no ocurre. Directamente no nos dimos cuenta que decía que estaba escrito así. ¿Sí? No entiendo lo de la pregunta, lo del cambio de la tercera pregunta. O sea, si yo cambio el peso acá, en la columna 1, automáticamente cambia el costo en la columna 3, ¿no? Porque es una fórmula que multiplica el peso por esto otro. Obviamente que si no conozco esto de los formatos, y yo quiero ingresar 7 y escribo kilogramos, me va a dar esto. Me va a dar un error. Y el error no es la fórmula, sino cómo lo ingresé. Yo ingreso el 7 y ahí se resuelve. Cuando ustedes empiezan una hoja nueva, tienen todas las celdas formato general. Nos quedan formatos cuando ya estuvimos usando las celdas. Y esto está bueno entenderlo, porque a veces dice, pero yo no puse un formato de fecha y ahora me tomó el formato de fecha. Esto pasa muchísimo. Ustedes hacen una fórmula que les da un resultado equivocado en un formato equivocado, o ingresan un dato en un formato equivocado, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a hacer con la fecha que es lo más clásico. 14 del 7 del 87. ¿No? O voy a hacerlo distinto, espera. 14, yo quería poner 14 dividido 7, y pongo esto. Ay, no, claro, me olvidé de poner el signo de igual adelante de repente, ¿no? Le doy suprimir. Pero a partir de ahí, es verdad, yo no vine acá y elegí un formato. Pero Excel, al reconocer el tipo de datos, ya le aplicó un formato a esta celda, ya le aplicó un formato personalizado, un formato de fecha personalizado. Vea, acá arriba hay un formato general, acá abajo hay un formato general, pero en la celda esta, simplemente por el dato que yo ingresé, Excel ya le dejó un formato allí aplicado. Entonces, pongo el número 5 ahora y me dice 5 de enero. Digo, pero ¿y por qué 5 de enero? Y porque tiene el formato personalizado de fecha. Entonces, lo que me está poniendo en realidad es el día 5 de enero de 1900, que es ni más ni menos que el número 5. No fui yo el que lo puse directamente, fui y elegí el formato, pero al ingresar el dato ya me quedó ese formato allí. Pongo 8%, le doy Enter, y después me doy cuenta de que el porciento no era, que yo solo quería ponerle el 8. ¿Ves? Ya me quedó el porciento. ¿Por qué? Porque esta celda automáticamente adquirió el formato. A veces Excel, para ayudarnos, hace eso. Entiende que el tipo de dato amerita que se le ponga un formato X, lo terminamos de ingresar
y automáticamente le pone el formato. Y después yo lo borro con suprimir porque me di cuenta que me había equivocado, pero no borré el formato. Entonces, todo dato que después ponga allí en esa celda se va a ver afectado por ese formato. Todo o casi todo, pues si pongo un texto, el texto no le puede poner un formato de porcentaje. Se da cuenta y no hay problema. Pero si escribo un número, sí, me toma ese formato. Como acá me tomaba hoy la fecha que ahora se lo borré. ¿Sí? ¿Vamos bien allí? Jaime, una Sí. cosa que... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Una cosa que plantea Luis en el foro, que es para mí es importante, es el separador del decimal, que eso depende siempre de cómo tengan configurado el equipo o Bien. sus equipos. Ese era un A lo que temita estás hablando con... que les quería hablar, está perfecto, y me había olvidado que se los iba a hablar. Bien, tema bien importante ese, hay varias cositas a tener en cuenta. En algún equipo, el separador decimal va a ser, como dijimos, la coma, que es lo que nosotros, si tenemos el Windows instalado, en español, bien configurado, normalmente nos toma la coma. ¿Por qué digo Windows? Dije más allá de Excel. Ocurre que en principio en las instalaciones estándar de Excel, para saber si va a usar la coma o el punto como un separador decimal, voy a poner el mismo número acá, ¿no? 5, 6, 7, pero ahora lo voy a poner con el punto. ¿Verdad? Se va a fijar en cómo está instalado el sistema operativo. Si mi sistema operativo está instalado en español, con la numeración en español, me lo va a tomar la coma como separador decimal. Y si mi sistema operativo está instalado con la numeración en inglés, me lo va a tomar el punto como el separador decimal. Entonces digo, ¿y cómo hago para corregir esto? Bueno, en principio no tendría que corregirlo desde Excel si lo quiero cambiar. Lo tendría que corregir desde el sistema operativo para que Excel me lo tome bien. Sin embargo, hay una forma de corregirlo o de modificarlo en Excel. ¿Sí? Si yo quiero cambiar de un sistema al otro, por ejemplo, en mi computadora, en mi Excel, me aparece con el punto para los decimales y la coma para los miles al revés, vengo acá al menú de archivo, me voy a opciones, por aquí abajo, archivo, opciones, y se me abre las opciones de Excel. Acá lo que tengo que hacer es ir a avanzadas, ¿sí? Y una vez que estoy en avanzadas, acá me aparece usar separadores del sistema, está activado. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les comentaba recién. Al estar esta casilla activada, Excel lo que va a hacer es fijarse cómo está instalado el sistema operativo. Y ahí me toma o la coma o el punto, según cómo esté mi sistema operativo. Ahora, si yo quiero forzar que sea distinto, le saco esto y acá le pongo separador decimal, quiero que sea, ahora yo lo voy a hacer al revés, voy a poner, quiero que el separador decimal sea el punto, y el separador de miles, quiero que sea la coma. Lo puse exactamente al revés. Le doy a aceptar, y ahí podemos ver. ¿Verdad? Que antes estaba con la coma, ¿ven? Ahora está con el punto. Ahí lo voy a ampliar para que lo vean bien. ¿Ven? Y no se dio cuenta todavía, pero porque me había quedado con la coma. Si yo le pongo coma, me lo deja así. Pero si le pongo punto, ahora me lo tira hacia el otro lado. Ahora, el separador el separador de miles es la coma y el separador decimal es el punto, exactamente al revés. Voy a poner un número grande para poderlo ver. ¿Ven? Ahí está, formato millares. En el formato millares, ¿se acuerdan? Los puntitos separan los miles. Ahora, en mi nueva configuración, las comas separan los miles y los puntos separan los decimales. Lo voy a volver a como estaba antes. Archivo, opciones. Me voy a venir entonces a las avanzadas y voy a dejar esto como estaba. Para separar los decimales quiero usar la coma. Para separar los miles quiero usar el punto.
¿tá? O también el separador del sistema, porque mi sistema operativo está bien configurado. Y acá lo podemos ver clarito. Ahora, ¿qué separa los miles? El punto. ¿Qué separa los decimales? La coma. ¿Sí? Creo que eso era un poco la pregunta. Si no, lo tengo que acostumbrarme a hacer al revés. Si tengo teclado numérico, siempre que use iba a contar eso, es la manera más fácil. Siempre que use el punto del teclado numérico me lo va a tomar como una coma, siempre. ¿Ah? El teclado numérico me ayuda mucho a eso. No importa cómo yo lo tenga configurado, siempre el puntito ese va a ser para el decimal, digamos, para separar decimales. Ahí no tengo problema. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? En el chat no. Muy bien. Vamos a ir redondeando porque estamos sobre la hora. Simplemente les voy a mostrar este formato personalizado de las rifas como lo hice, para que por si alguien lo quiere ver. En este formato lo que puse fueron 4 ceros. Al poner 4 ceros, estamos obligando a que siempre se completen 4 cifras. No importa que yo ponga menos cifras, siempre va a completar 4 cifras. Si le pongo ahora, le voy a poner 5 ceros. Ahí está, 5 cifras. No importa que yo ponga una sola cifra, siempre va a completar las 5. Si pongo más, obviamente también las va a mostrar. Pero si pongo menos, va a completar las 5 cifras. Es eso. Y en el del celular está hecho exactamente igual, ¿no? Está ingresado con la cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras. ¿Sí? Básicamente es eso. O sea, con 9 ceritos. Se los muestro acá. ¿Ven? Acá lo que tengo es, en el personalizado, tengo 9 ceros puestos. Es eso. Simplemente. Bueno, para ir redondeando toda esta cháchara que hemos presentado, sé que son un montón de cosas. Esto no pretendo que esto se asimile en un instante. Va a depender mucho del conocimiento previo que ustedes tengan, también para poder asimilar más o menos de la experiencia anterior que hayan tenido y los problemas anteriores que hayan tenido con el uso de formato. Pero quería darles un panorama general de la importancia para que ustedes tengan presente eso, ¿no? Y de a poco se vayan acostumbrando a mirar la barra de fórmulas, a entender este posible error, a siempre que les salga algo raro antes de decir Excel enloqueció o antes de enloquecer ustedes, mirar el tema de los formatos, saber qué formato tiene esa celda, investigar un poco por allí, y después de a poco ir animándose a investigar y armar formatos personalizados y a jugar un poco con eso cuando yo sé que el fin de semana, que no tienen nada que hacer y todo lo demás, un sábado de noche, por ejemplo, ideal, en vez de ver Netflix, se ponen con Excel, un buen rato es mucho más divertido y juegan con este tipo de cosas, ¿sí? Y ahora, para redondear, voy a mostrarles esto, que tiene que ver con la importancia del uso en general del formato. Ahí veo el chat que ya me están rezongando por la propuesta de cambiar Netflix por personalización del formato de Excel. ¿No? Natalie pregunta, ¿los formatos personalizados que creamos nosotros quedan guardados para un futuro archivo o libro nuevo? No, y después... En el libro que estás trabajando, te va proponiendo, cuando vos vas armando cosas, te va a ir apareciendo la lista esta de formatos, vamos acá. Cuando nosotros empezamos a ver por acá los formatos estas listas de formatos que aparecen, por ejemplo, acá, ven, en personalizado, sí tienen recuerdo dentro del libro que estamos trabajando. ¿Ven? Estos son distintos formatos que fuimos utilizando. Entonces, me van a aparecer, sí, formatos. ¿Ven? Acá hay un montón de formatos que se fueron utilizando en este libro y van quedando como recordados en este libro, no en otros libros distintos. ¿Sí? Pero acá aparecen un montón de formatos que ya fuimos utilizando. De todas maneras, también siempre recuerden esto del botoncito de copiar formato, ¿no? Si es un formato que ya lo tienen en algún lugar,
a veces lo más fácil es copiarlo y a otra cosa. Otra pregunta, Sí. Jaime. En la parte de arriba, ¿viste que dice general y después tiene un signo de peso? A mí me aparece, dice moneda, pero en dibujito de monedita. ¿Eso está bien? Sí, es que te puede variar de una versión a otra. Es más, por ejemplo, el formato moneda, yo vengo acá y pongo formato moneda o el contabilidad incluso. Sí. Acá me pone el símbolo de pesos, pero en alguna versión de Excel te va a pasar que en vez de aparecerte el de pesos, te aparece pesos U, por ejemplo. ¿Ah? Puede haber esas diferencias. De una versión a otra podemos encontrar alguna pequeña diferencia. Y también en base a la planilla que hayas usado, ves, por ejemplo, en esta hoja, en esta planilla que fue creada en otro Excel, en otro momento, no me aparece el formato de fecha larga y fecha corta, que sí me estaba apareciendo antes, ¿ves? Acá no está. O sea que estas cosas me pueden llegar a variar, no necesariamente siempre voy a encontrar lo mismo. Por eso está bueno conocer un poco más y ante la situación de que no encuentro exactamente el formato que estaba buscando, bueno, poder llegar a personalizarlo y armarlo. Una cosa que no les había mencionado, la diferencia entre el formato moneda y el formato contabilidad, ¿sí? Formato contabilidad es este que está acá. En el formato contabilidad, el símbolo monetario que utilicemos va a quedar del lado izquierdo y el valor va a quedar del lado derecho. Mientras que en el formato moneda, el símbolo monetario me queda pegado al valor. Esa es la diferencia entre un formato y otro. Y recuerden que si vengo acá, formato, por ejemplo, voy a venir acá en la lista. Le voy a decir más formatos de número, venimos a lo mismo, ¿no? Si pongo formato moneda, tengo toda esta lista de símbolos de monedas que puedo utilizar. No necesariamente tiene que ser el peso. Lo mismo con el contabilidad, igual. Por ejemplo, algo que no puede faltar nunca, ¿no? El Baskir. ¿Quién no va a necesitar usar el Baskir? Ahí tengo, ¿no? El Baskir. Es un formato que no puede faltar jamás. O vengo aquí en otro caso, moneda, el azerbaijiano también, otro formato imprescindible que lo vamos a usar a cada rato, ¿no? Y bueno, después tenemos también mucho más abajo, que yo les aconsejo apretar una letra, por ejemplo, quiero poner formato dólares, me vengo acá, tengo los códigos internacionales de moneda, que son códigos de 3 letras. Entonces, el código internacional para dólares no es UPesos S que estamos acostumbrados nosotros, es USD. USD aceptamos, ¿ven? Ese es el código internacional del dólar. Así como el código de moneda internacional nuestro es el UYU, ¿sí? UYU. Ahí está, UYU. Por ejemplo, en los pasajes internacionales, si está expresado un monto en pesos uruguayos, dice UYU. Es el código de 3 letras. Que a mí lo único me parecía, ¿viste? Donde está UYU y después el número, primero me aparecía el número, después me parecía UYU. ¿Por qué sí. me lo ponía al revés? ¿Sabés qué pasa en algunas versiones de Excel? Que estos formatos están puestos exactamente al revés. No sé por qué pasa en algunas versiones sí y en otras no, pero lo he visto, sí, les pasa a varios, cada tanto hay alguno que le pasa que lo tiene configurado globalmente y está puesto al revés. Bueno, ¿Se puede configurar eso? Lo podés personalizar. Lo personalizás y lo ponés del otro lado. Porque yo me volví loco, cuando intentaba así me salía siempre lo mismo. Sí, no te preocupes, es un tema, se entiende que es un tema, no te lo vamos a indicar como un error porque en realidad está personalizado al revés en la computadora. Tiene que ver con la configuración. Si querés ser muy exacto con esto y lo querés del otro lado, bueno, en base a lo que vimos ahora de formato personalizado, perfectamente lo puedes personalizar. Lo
pones entre comillas del lado de adelante del número y ahí lo tendrías. Investigalo después, ¿sí? Lo investigás y... ¿ves? Acá lo veo. Si le digo personalizado, veo que el uso está del lado de adelante. Y después vienen los números. Da como para investigarlo. Esto ya les digo, es como una buena introducción, pero hay mucho código y mucha cosita para ver. No se preocupen si cuando ustedes eligen el formato moneda o el formato contabilidad, les sale, en vez de salirle adelante, les sale atrás, listo, no se preocupen. Si quieren ir más y personalizarlo, bien, pero no es necesario. Yo si te digo con total sinceridad, la otra vez lo había estado investigando a ver por qué era y encontré el tema de la configuración que era, que estaba funcionando al revés. Pero en este momento, con sinceridad, no me acuerdo qué vuelta de configuración era la que tenía cambiado en esas versiones, que hacía que se viese al revés. Más que la versión, en las instalaciones, más que en la versión. Es un tema con el... Sí, ya me acuerdo por dónde venía. Es un tema con el formato regional instalado en el sistema operativo Windows. Ni siquiera tiene que ver con Excel. Es un problema entre Excel y Windows. Ya me acordé. O sea que tendrías, para que eso no te pase, tendrías que entrar a trabajar en la configuración de moneda de Windows y modificarlo desde allí, ¿no? Así que cero estrés, no te preocupes con eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Jaime, por las dudas. Por favor, al contrario. Bueno, entonces, lo que les comentaba, acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es una planilla que fue ingresada, como yo les aconsejo en general ingresar a veces. No nos preocupamos mucho por el formato, ingresamos los datos y después los corregimos. Lo que es muy importante, eso sí, que a veces lo veo hecho como un error, ven acá, por ejemplo, precio total en 3 pagos, es muy largo, no entró. Bueno, no vayan a dejar una columna libre a esto, porque este título es muy largo, entonces dejan una columna libre para que les entre el título. No, eso por favor jamás lo hagan. Las planillas no pueden tener columnas libres en el medio, porque entonces cortamos la planilla y cortar una planilla implicaría cortar la estructura básica de Excel, que es la de la base de datos. Y eso después, a nivel de funcionalidades más avanzadas, nos trae muchísimos problemas. Entonces, no, esto de columnas libres porque el título es muy largo, nunca, ¿no? Acá porque no entró, no. Le cambiamos el ancho a la columna para que se vea, esa es una posibilidad. O usamos el ajuste de texto para que nos ponga en varias filas, en varios renglones dentro de la misma fila, ¿no? Que lo puedo hacer con todo junto, ¿no? Veo de hacer ese tipo de ajustes, pero nunca dejo una columna vacía para que un texto me entre, porque el texto fue muy largo. Lo mismo con las filas. Otra cosa que no deberían hacer es decir, tengo los títulos y quiero separar los títulos, los quiero separar de los datos. Entonces dejo una fila libre para que me quede un espacio, para que me queden más separaditos los títulos. No. Eso es otra cosa que no se debe hacer. Si ustedes quieren como trabajar con ese distanciamiento, quieren aplicarle la distancia social, bueno, no hay problema. Pueden agrandar más esta fila, la agrandan más y después usan un centrado vertical para que les quede allí. Pero no dejen una fila libre entre los títulos y los datos, porque nuevamente están cortando la base de datos y después cortan un montón de cosas automáticas, por ejemplo, los filtros que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que les iba a decir es lo siguiente. Acá ingresamos datos. Leer estos datos así es bastante difícil, porque tengo cosas que se cortan, títulos que también están cortados. Tengo acá ver si este número, cuál es el más grande. Al primer golpe de vista es muy difícil darse cuenta, porque acá veo muchas cifras y acá veo muchas menos. Entonces, al golpe de vista parece que el número que está en la fila 11 fuese más chico que que está acá, y es al revés, ¿no? Entonces, el formato tiene que estar siempre al servicio de visualizar bien la información. Para eso se usa el formato. Pero ojo,
Veamos este otro ejemplo. Si esto acá es horrible, porque es muy difícil de leer, y esto acá serían formatos de porcentaje y otras cosas, esto que está acá, esto es 10 veces más horrible que lo anterior. ¿Por qué es 10 veces más horrible? Primero, porque cuando yo miro esta planilla, no veo datos, veo formatos. Lo primero que me llama la atención son los colores, y las alineaciones, y los tipos de letras. Entonces, leer datos acá es dificilísimo. Es dificilísimo porque lo que me llama la atención es otra cosa, y el formato tiene que estar aplicado de tal manera que clarifique la información. Para eso se usa el formato. ¿Sí? Y por lo otro, que es mucho más horrible, es porque la persona que hizo esto se pasó un rato largo aplicando formatitos distintos, ¿no? Acá aplicó una escala de colores, buscó tipos de letra, alineaciones, bordes en colores, otro degradado. Pasó un buen rato. ¿Qué hizo? No solo perdió el tiempo para hacer algo peor de lo que estaba antes, ¿no? Entonces, para dificultarme la visual. Entonces, esto tampoco, no, jamás. Tenemos que buscar que el formato me ayude a visualizar. Esto podría ser una opción. No quiere decir que siempre tenga que ser así. Digo, uno lo ve, lo maneja, pero tipos de letra claros, que se entiendan, formatos numéricos adecuados, estos son porcentajes, bueno, es bueno expresarlo en porcentaje, siempre la misma cantidad de decimales, no importa, es 1, 2, 3, lo que sea, pero todas las cifras que tengan la misma cantidad de decimales, ¿no? ¿Puede usar formatos monedas o no? Porque si yo ya sé que esta planilla es toda en dólares, por ahí en lugar de usar un formato moneda, perfectamente podría haber usado un formato de millares y es igual, ¿no? Puede ser una forma u otra. Por eso les digo, no es que haya una regla clara, pero lo que sí siempre tiene que ser claro es que el formato me ayude a entender y a clarificar la información. Por ejemplo, en este caso destaqué en negrita el precio de pago anticipado, porque tal vez estoy intentando convencer a la gente de que pague anticipado porque estamos con promociones, pague ahora y viaje después, y entonces destacamos esto que es lo que más nos importa, o a veces me puede importar más un total, ¿no? O un promedio, bueno, tengo que verlo, pero el formato tiene que ayudar a eso, a que uno mire la información y la entienda más fácilmente. Si se aplica para eso, está bien aplicado. Si se aplica para esto, está mal aplicado. Si no se aplica, también es malo, ¿sí? Eso es un poco el cierre de lo que les quería contar. Bien, y ahora escucho si me quieren preguntar alguna cosita más, así vamos redondeando, que nos pasamos ya del horario. Por ahora Muy bien. tengo bien claro las cosas, pero si tengo alguna duda, veo de nuevo el video. Ahí está, les va a quedar grabado, eso va a ser bueno poderlo mirar en todo caso. La unidad Que quede ahora en la nota. como moneda no figura, porque estos son códigos internacionales que tiene y eso sería como un código nacional, que estoy viendo una pregunta por allí. Lo cual no quiere decir que ustedes no la puedan personalizar, porque como vimos podemos poner, como puse kilos, podemos poner UI, unidad indexada, o lo que nos guste. O sea que no la tenemos, pero siempre la podemos crear. Ah, lo de las unidades indexadas. Sí, exactamente, que vi por ahí la preguntita, que estaba interesante. Yo lo que es que esta charla hace 1 hora y media, y mañana que yo llego a la ENAP, pido. ¿Sabés que no te ¿Sí? entendimos casi nada? Te entendimos algo de mañana en la ENAP, pero no más que eso. Se te escucha intercortado tus audios. El de hoy. Es que me parece que nos vas a tener que escribir porque cada vez se te escucha más cortado. Aprovecho a contestar una pregunta de una fórmula que aparece con un signo de más adelante. No hay ningún problema con eso. Les cuento de qué se trata eso, el signo de más.
Cuando nosotros vamos a escribir una fórmula, el prefijo indicador es el signo de igual. Pero si queremos iniciarlo con un signo de más, podemos iniciarlo sin ningún problema. Iniciamos una fórmula con un signo de más, también Excel lo va a entender. Por ejemplo, por este otro, no sé, la fórmula que uno quiera poner. Es lo mismo empezarla con el signo de igual que empezarla con el signo de más. Lo que pasa es que si la empezamos con el signo de más, de todas formas, Excel reconoce que es una fórmula y le pone el signo de igual automáticamente. Algunos, yo me incluyo, a veces por cómo tenemos configurado el teclado, nos queda más cómodo usar el signo de más para arrancar una fórmula que usar el signo de igual, que a veces está con mayúscula y hay que hacer una combinación de dos teclas, y si tenemos el teclado numérico con el signo de más, nos puede resultar más cómodo. Entonces, por eso, en mis fórmulas 2×3 aparece un más delante, porque inicié con ese símbolo en vez de con el símbolo de igual. ¿Sí? Es simplemente por eso. No afecta en nada. Podríamos iniciar incluso con un menos, pero si iniciamos con un menos, estamos iniciando con el valor en negativo, ¿no? Si queremos hacerlo con el valor en negativo, podríamos hacerlo. Ahí, también. Nos va a quedar igual menos y el valor. Bien. El asterisco es el símbolo de multiplicar, sí, exactamente, siempre. No solo en Excel, es en general en informática, el asterisco es el símbolo de multiplicar. Y ahí, ya que le estoy diciendo eso, operadores matemáticos, ¿no? ¿Qué operadores matemáticos tenemos? Nosotros tenemos el más, el menos, el por, que es el asterisco, el dividido, que es la barrita, y también podemos usar los paréntesis, ¿no? Pues si yo digo 2 más 3 por 4, cuidado que esto no nos da 20, ¿no? 2 más 3 por 4 no nos da 20. Nos da 14. ¿Por qué? Porque Excel separa en términos. Entonces hace 3 por 4, 12, más 2, 14. Para que nos diese 20 tendríamos que haberlo planteado así. 2 más 3 entre paréntesis, por 4, ahora sí, 2 más 3, 5, por 4, 20. Y un operador matemático que muchos no conocen es el de potencia. Por ejemplo, si yo digo 5 y elevado, este símbolo, es el tilde, el apóstrofe. 5 elevado a la 2, 25. 5 elevado a la 3, 125. ¿No? Este es el de potencia, que es otro operador matemático que no conoce. Y después el que habíamos dicho, que es el de por ciento, que quiere decir dividido 100. Esos son los operadores matemáticos. Bueno, a ver allá. Creo que por ahí. Muy bien. Exactamente. La mitad de 2 más 2 es 3. Exactamente por eso. Muy bien. El asterisco, si tienen teclado numérico, siempre lo tienen en el teclado numérico. Si no tienen, puede variar de acuerdo al tipo de teclado, si es español o inglés. En mayúscula 8 lo tengo en el inglés, pero puede variar. Tienen que buscarlo ahí en el teclado. Es Shift en mayúscula y uno de los números. Yo no me acuerdo de memoria, porque aparte en el teclado español hay más de un tipo de teclado español. Está el latinoamericano y el español. Entonces puede variar de un teclado a otro. Sí, a veces uno tiene el teclado en inglés, por ejemplo, los símbolos en inglés, pero lo tiene configurado en español. En general, cuando eso ocurre, en general, acá abajo tienen para cambiar el idioma, ¿ven? Acá yo tengo inglés, hago clic y lo puedo pasar a español o a inglés según quiera. No todo el mundo lo tiene, eso depende del sistema operativo,
se puede añadir. Si tienen dificultades con eso, tienen que buscar a alguien que les dé una mano en la configuración esa, en su máquina, para poder encontrar los símbolos y esas cosas, que es bien importante encontrarlos en Excel. Muy bien, me voy despidiendo entonces, de los que todavía están y los que me van a ver después. Muchas gracias por estar aquí, por participar, y bueno, estaremos en contacto y seguiremos avanzando en el curso. Bueno, muchas gracias. A ustedes, Nos vemos. sí, nos estamos viendo. Dale. Que tengan una buena noche y gracias por el importe. Por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Buena Sí. jornada para todos ustedes. Gracias.